reescribiendo la historia. Lo imprevisible, una civilización emerge del caos. Una lengua lo narra. Tengo el placer de informar a la colectividad universal que siguen al heraldo del caos, el portador de la verdad, que ya hay una fecha para el lanzamiento de mi quinto libro, Decodificando la verdad en la historia, y ahora, por Olger Gabriel Espinoza Robles, para conmemorar mis 12 años de notable y brillante trayectoria, espérenlo. La cultura occidental es la que rige al mundo actual y lo ha hecho por 5000 años, referente casi absoluto de civilización en el concepto de sociedad, liderando su trabajado concepto de humanismo post-Cristo, y fuente de conocimientos e implementaciones técnicas, y bueno todo lo que representa y conlleva ello. Pero no todo fue una ruta de escalada en ascenso progresiva y elitista, no lo fue, de hecho hubo un momento en el que la historia no fue contada por los ganadores, sino por los perdedores. Eso parece ridículo, pero en verdad pasó. Atentos a esta reseña documental porque se enterarán de una realidad histórica asombrosa y desconcertante. Comencemos. La historia de la civilización occidental inicia en el antiguo imperio egipcio. La época faraónica en su máximo esplendor nutrió de conocimientos esenciales para el mundo en su secuencial desarrollo, las ciencias, las artes, las tecnologías, la agricultura y la ganadería, y bueno, los monumentos más representativos de nuestra especie surgen de la arquitectura egipcia. Este es el inicio de nuestra civilización, de donde surgimos como sociedad organizada, las comunicaciones como las matemáticas, un idioma tan icónico y representativo, en fin, el punto de partida es Egipto, con un cimiento muy fuerte, sólido y brillante. La posta fue tomada por la Grecia clásica, sentando precedentes históricos y las bases de la razón filosófica del pensamiento humanistas, valorando ya las cosas. Es decir, el detalle ya era percibido en el pensamiento como nace el concepto de apreciar. Es decir, de darle un precio a las cosas, otorgarle un valor a las cosas, no solo las bellas artes. Grecia será la luz del conocimiento total, portadora de la antorcha del mundo, los deportes estarán y entrarán en su apogeo y esplendor, un momento de iluminación en la conciencia. El hombre tiene concepto de la valoración, no solo es lo básico y elemental, surge lo sugestivo, todo comienza a preguntarse, a cuestionarse y a apreciarse. Es el momento para entender. Finalmente el poder llega a las manos de la Roma imperial. Esta será decisiva y determinante para consolidar el estatus de cultura en civilización. Las implementaciones de las leyes y de un sistema jurídico eficiente es esencial para conservar un orden. Roma crea el orden legal, el concepto de administración y organización política. Esta adquiere su trascendencia capital. Las leyes son lo más necesario para poder conservar un orden y por ende una civilización. Una sociedad culta requiere leyes firmes y hacer que éstas se cumplan para poder mantener un concepto claro, una idea, para garantizar el desarrollo de las naciones. El orden y respeto a la ley es esencial. En Roma nace el sistema de organización gubernamental y base de la política que aún rige y está vigente en el mundo actual. Este sistema es el más brillante y decisivo para legislar. Hasta nuestros días, no ha podido ser superado por cualquier otra doctrina, esquema o sistema de organización política surgido desde entonces. Es el más apropiado. El Senado propuesto por los descendientes de Rómulo y Remo, es el que hasta hoy dirige este planeta y garantiza la libertad y los derechos de los ciudadanos. La política y a las primeras leyes eficaces nacen en este periodo. El inicio del sistema penal que permite la conservación de nuestra sociedad, abre a Roma y sus sistemas de administración y organización política. Lo importante es que fue gracias a Roma que pudimos conservar un orden. Ya luego se pudo proyectar mejor los adelantos que surgirán del imperio, que más que un aporte, son bases, son cimientos de nuestra civilización, como el concreto, el acueducto, los coliseos y referentes de la cultura de la guerra, propuesta como arte por un chino. Pero para mí fueron los romanos los que introdujeron al mundo el concepto artístico de las guerras, herederos claro de los griegos de Alejandro Magno. Ahora su tierra natal se llama Macedonia. Bueno, asuntos políticos, pero la fuente helénica siempre influyó a Roma, como a ellos los influyó los egipcios. Como sea, Roma lidera el mundo, Roma el imperio, Roma el poder. De hecho, el mismo Jesucristo, impresionado de la civilización, organización y administración de este imperio y sus leyes tan acertadas, él mismo declaró: mi iglesia y todo nuestro futuro está en Roma, de allá surgirá el orden absoluto doctrinal que regirá al mundo de ahora. En más, no en vano se dice que todos los caminos conducen a Roma. Su heroísmo inspira a más de uno. Es curioso, en días del emperador Adriano mandó a construir una gran fortificación amurallada llamada el Muro de Adriano para preservar este orden y prosperidad en su estado
estatus ganado, para conservar esta notable civilización de los bárbaros simios pálidos albinos que infestaban Europa y a otras tribus salvajes como los celtas, anglo y sajones, Roma azotaría con puño de hierro a estos cuasi primates bárbaros, arrasando eficazmente toda oposición o peligro que se mostrara amenazador. Para el imperio, merced a su superioridad absoluta en el campo de la guerra, como la acontecería con la reina bóvica a la cual se derrotó junto con su gran ejército de salvajes, demostrando la fortaleza del imperio más grande y poderoso del mundo antiguo, con esta y otras incursiones, el imperio romano garantizaría conservar territorio y ampliar amilanando toda amenaza de esos bárbaros simios pálidos desprolijos. Roma crecerá más, y su poder se extenderá más allá de Europa, y exportarán maravillas del mundo de más allá, del lejano oriente, creándose la ruta de la seda, para unir a China con el resto del mundo facilitando el comercio. Nace el concepto de mercado internacional a gran escala. Bueno, Roma fue grande y fuerte como nada que se haya visto hasta ese entonces, pero la ley de que todo imperio crece hasta su máximo esplendor en apogeo y viene el declive alcanzó al imperio, gobernantes desquiciados, extravagancias que pesan, y el uso del plomo, veneno en todos lados de su sociedad, propician la caída de este imperio. Ya hacia finales, en los últimos días, ya no era ni la sombra de lo que fue en sus mejores tiempos, se desmoronó solo, como sea, no volvimos a ver un imperio tan completo. Pero al hecho al que yo hago mención destacada en este tratado, es que la lengua e idioma que regía al mundo todo ese tiempo era el latín, al menos en Europa, centro del pensamiento del mundo, como sea, el idioma que hablaban las élites romanas aristócratas políticos, y la gente más pudiente y por ende los más cultos y refinados. Era el latín clásico, lengua muerta en la actualidad, pero estudiadas en las universidades e institutos teológicos, dio paso al latín bajo, el que hablaban las clases bajas, el lenguaje coloquial, la jerga popular inculta. Veamos esta breve reseña con fuente de las enciclopedias. La forma culta de la lengua hablada aparece documentada en las comedias de Plauto y Terencio, así como en las cartas y discursos de Cicerón, las sátiras y epístolas de Horacio y el satiricón de Petronio. Pudiera caracterizarse por la libertad sintáctica, la presencia de las interjecciones y el uso frecuente de helenismos. Esta forma culta de la lengua hablada, conocida como sermo cotidianus o coloquio habitual, no debe confundirse con el coloquio popular, o sermo plebeius, que era el nivel en el que hablaban las gentes no instruidas, y que se caracteriza por un cierto desprecio por las reglas sintácticas, lo que se traduce en la búsqueda de la simplicidad en el orden de las palabras en la oración, y un gusto por los neologismos. A estos dos niveles de la lengua hablada, se les denomina latín vulgar, del que proceden las lenguas románicas, en la época en que ya se había desarrollado la lengua romana, que es la forma tardía del latín. Esto explica que muchas palabras románicas no procedan de un término culto o clásico, sino del correspondiente del nivel coloquial popular. Así, por ejemplo, la palabra latina equus, que significaba caballo, cayó en desuso y fue sustituida por caballus, que significaba rocín, y es de la que proceden la castellana caballo y la francesa cheval. Otro tanto ocurrió con la palabra que significaba cabeza, caput, forma del latín clásico, que fue sustituida por la vulgar testa, que significaba olla, de la que proceden la catalana testa y la francesa tete, en tanto que la castellana cabeza deriva de una deformación de la clásica caput. Durante la Edad Media, en Europa occidental las cartas se escribían en latín. Se denomina latín medieval o bajo latín a la lengua latina que se usa en este periodo. Era una lengua viva incluso para la gente no instruida y que no lo hablaba, porque era la lengua empleada por la Iglesia tanto en el culto diario como en los escritos. No obstante, sufrió muchos cambios. La sintaxis se simplificó, se adoptaron numerosos neologismos de orígenes diversos y muchas palabras cambiaron de significado. A pesar de eso, el latín cambió menos que el francés o el castellano en este periodo. Aparece en los siglos XV y XVI, lo que ha dado en llamarse latín moderno. Los autores del Renacimiento dan lugar a una literatura nueva en latín que imitaba el estilo de los autores clásicos, sobre todo el de Cicerón. En aquel tiempo se escribían en latín casi todos los libros de importancia, científicos, filosóficos y religiosos, lo que supone las obras del pensador holandés Erasmo de Rotterdam, el filósofo inglés Francis Bacon y el físico de la misma nacionalidad Isaac Newton. Asimismo fue la lengua en que se producía la comunicación diplomática entre las naciones europeas. A finales del siglo XVII pierde su condición de lengua internacional. No obstante, durante los siglos XVIII y XIX aún se conserva como lengua para los estudios clásicos, e incluso se han redactado en latín algunos tratados durante el siglo XX. Todavía hoy la Iglesia Católica lo emplea como idioma oficial en sus documentos.
En la enseñanza de esta lengua se han aceptado varias formas de pronunciación que suelen acomodarse a la pronunciación de cada una de las lenguas europeas derivadas del latín. La más generalizada es la que usa la Iglesia Católica, muy parecida a la del italiano. Lo que hoy se enseña es una reconstrucción del latín de la época de Cicerón. Hasta hace pocos años, la enseñanza del latín en España se consideraba importante para conocer el patrimonio cultural y daba sentido a la enseñanza de la lengua vernácula. Se pronunciaban los nombres propios de forma análoga a como se hace en esta lengua, lo mismo que ha ocurrido en otros países, y así el nombre de Cicero se ha pronunciado Cícero en italiano, Cicero y Cícero en español, Cícero en alemán y Cícero en inglés. En la antigüedad, el latín poseía menos flexibilidad y riqueza que el griego. Su vocabulario era más limitado y menos apto para la expresión de ideas abstractas. Los romanos, que conocían las limitaciones de su idioma, adoptaron numerosos préstamos griegos. Se trata de una lengua de sintaxis rígida y de dicción ambulosa, posee precisión y vigor, además se ha mostrado a lo largo de los siglos como un vehículo admirable para transmitir el pensamiento riguroso. Su supervivencia ha seguido dos caminos. No solo el propio latín ha permanecido hasta el presente como lengua literaria, sino que también está vivo en las lenguas románicas que representan la evolución contemporánea del latín vulgar. Hay quienes consideran el italiano como el latín actual. Otras lenguas que no derivan del latín como el inglés o el alemán han incorporado a su léxico préstamos que proceden de aquella lengua, bien de forma directa, bien indirectamente a través del francés o del italiano o de cualquier otra lengua románica. Es una lengua importante no solo por su literatura, sino también porque al estudiar su evolución se adquiere información general sobre la historia de la lengua y de forma concreta sobre el origen y la evolución de las lenguas europeas contemporáneas. Todo lo narrado hasta ahora tiene fuente, como dije, de las enciclopedias, pero hay algo que yo debo señalar como un factor determinante para este problema lingüístico. La erupción del Vesubio del 24 de agosto del año 79 provocó la destrucción de varias ciudades romanas y por ende que se perdieron los registros de la lengua original, como las ciudades de Herculino, Pompeya y Sabia, fueron arrasadas por una lluvia de cenizas y lodo. Murieron alrededor de 2000 personas, enterrados entre los escombros, y los muertos quedaron bajo las cenizas. Los registros históricos y lingüísticos, perdiéndose el dialecto original. En estas ciudades cementerios quedó enterrada junto a los difuntos la lengua original latina hablada por la gente culta de Roma. Es un asunto increíble que la lengua culta desaparece virtualmente o se convierta en una lengua muerta, mientras que el lenguaje coloquial, la jerga popular, los vulgarismos y demás vicios de la dicción del idioma y lengua, hayan sido los que subsistan hasta ahora, de cierta forma como padre de todas las lenguas romanas. Increíble que nuestra lengua español-castellano, así como el portugués, francés e italiano, se deriven de lo que hablaban los iletrados incultos de Roma. El proletariado iletrado, estas lenguas hijas de esa referencia áspera sin pulir, es la base de la actual cultura lingüística descendiente del latín. Es nuestra lengua, el español, que con orgullo vemos como la mejor lengua del mundo merced a las incorporaciones griegas y musulmanas con base latina con alguna influencia sefardí, que propició la más grande obra de la literatura del mundo clásico, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, estandarte y orgullo de nuestra lengua, soporte en asentamiento lingüístico cultural hispano, con tantos aportes de distintas etnias, culturas, religiones. A diferencia de las lenguas germanas tan insípidas y simples, básicas, no tienen todos los ingredientes y aditivos de la que dispone la nuestra, hasta nuestro origen es superior, descendemos de Roma. Yo en lo personal diré, que aunque el inglés suena muy comercial como parte del concepto globalización, la verdad es que mi idioma lo no cambio, es base de mis estudios y análisis, esto para enfatizar las cualidades de nuestra lengua materna, de la madre patria por supuesto. Para mí los latinos europeos siempre fueron superiores. Recuerden que cuando España se liberó de los musulmanes surgió una casa real y una corona que cambiaría al mundo más de lo que las palabras permiten. Fue en días del rey Fernando en España, y claro, la reina Isabel, que el genovés almirante Cristóbal Colón hará historia en grande, en términos realmente mayúsculos, permitió emprender el viaje más importante de la historia, conocer a un mundo oculto por milenios, y una nueva combinación global surgiría, España lograra lo que Roma no logró, conquistar otro mundo. Ese es un hecho clave, un acontecimiento decisivo para la historia. El mundo experimentó el suceso más trascendental desde, no sé cómo compararlo ante otro momento así, de esa
inmensa dimensión, magnitud y trascendencia, y en ese momento nuevamente los europeos latinos, España y Portugal regían los océanos del mundo. Claro, un error en la decisiva batalla naval fue decisivo para cambiar el panorama del mundo. La verdad es que España hubiera destrozado fácilmente la marina británica inferior desde todo punto de vista. La verdad, a los maricas ingleses les envidia como España se quedaba con el mérito, la fama, los recursos y la gloria eterna en la historia del mundo. Por eso se aliaron con criminales, auspiciaron y patrocinaron sanguijuelas inmundas. Los piratas del Caribe fueron la afiliación criminal adecuada como un turbio negocio sucio. Esas sanguijuelas, los piratas del Caribe, que provocaron caos en el Atlántico. España se dispuso a castigar a los homosexuales sajones, pero un error de cálculo de la fuerza naval más poderosa del mundo de ese entonces provocó que España resigne su poder mundial y su hegemonía pase al mando de los sajones, inferiores en todo momento de la historia bélica y naval. Bueno, hay quienes dicen que esto fue para mejorar, ya que los latinos son muy calientes para pensar con cabeza fría, y no hubieran podido mantener un orden en su rango de líder del mundo. Bueno, la historia no siempre está basada o fundamentada de lo que se puede medir en micras, sino miren nuestra rica lengua es heredera al igual que el resto de las lenguas latinas de la gente más de lo último de Roma, y aún así es una lengua destacada y rica y grandiosa. Es una historia y cultura narrada con los términos, no de las élites, sino de las clases populares, y así se escribió la historia. Y así la hablamos hoy. Bueno, eso es todo por ahora, concluyo señalando que tengo el privilegio de ser el primer hombre de mi nación en exponer y aportar conocimientos científicos, tecnológicos, históricos, culturales y sociológicos a todo el planeta, y el mejor escritor y novelista de la era actual. Modestia aparte, nadie lo hace igual, el eterno referente y precedente del conocimiento cósmico universal total y absoluto, su gran amigo, al que le alegra compartir información a través de sus descubrimientos. Les recuerdo que ya tengo el placer de informar que ya hay una fecha para el lanzamiento de mi quinto libro, Decodificando la Verdad en la Historia, y ahora por Olger Gabriel Espinoza Robles, para conmemorar mis 12 años de notable y brillante trayectoria. Espérenlo.